tardes, hermanos, hermanas. Una nueva reflexión para hoy jueves, para aquellos que no podéis asistir a la reunión de oración que tenemos cada jueves en iglesia. Y hoy quisiera tocar un tema que me encanta, un tema que es precioso porque lo considero en cierto aspecto importante. Mirad, una de las cosas que estoy convencido que como creyentes deseamos es que la fe que tenemos en el Señor, esa fe que hemos recibido y que es personal y que es nuestra, se pueda transmitir a otras generaciones, a nuestros hijos, a nuestra pareja, como no, si es que nuestra pareja no es creyente. Es decir, es querer sembrar la esperanza en otras personas. Y que nuestra experiencia de fe y nuestras vivencias con el Señor no se pierdan cuando nosotros partamos a la presencia del Señor. Sin embargo, incluso teniendo esto presente, hemos de reconocer que nuestra experiencia es personal y casi diría intransferible. Nuestra experiencia de salvación es única. Nuestra experiencia de salvación es tan personal que no podemos decir que si me salvo yo, automáticamente otra persona, aquellas personas que amamos y queremos, se van a salvar. Por eso tenemos la obligación santa y preciosa de testimoniar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Personalmente me encanta esa idea que a veces surge de la palabra transmitir el Espíritu. Y cuando digo Espíritu, estoy diciendo Espíritu en mayúscula. Transmitir el Espíritu. ¿Quién diera que pudiéramos cada uno de nosotros? ¿Verdad que en el fondo lo quisiéramos? Aquella persona, aquel amigo, aquella amistad que tenemos, que quizás nos estamos dando cuenta de que no cree en el Señor y que vive de espaldas a Él. ¿Verdad que nos gustaría hacer algo para poder transmitir y dar la misma fe que nosotros tenemos en el Señor y que compromete y que nos lleva precisamente a la salvación? Y esto lo encontramos hoy, cuando leemos la historia de dos personajes, como son Moisés y Elías. Son dos personajes bíblicos que en la transfiguración del Señor, uno representa a Moisés, la ley, y otro representa los profetas. Y que aparecen en la transfiguración precisamente como un testimonio de que tanto la ley y los profetas nos conducen, nos llevan a Cristo. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 17, tenemos varios lugares en los evangelios donde nos habla de la extraordinaria experiencia que tuvieron tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, en la transfiguración del Señor. Con sus vidas, Moisés y Elías fueron instrumentos preciosos para el Señor y colaboradores, yo diría casi necesarios, indispensables, porque fueron además innovadores, desempeñaron un papel central en el plan salvador de Dios y demostraron que, aun siendo de alguna manera únicos, la obra de Dios no se realiza ni se para con servidores aislados, sino que camina, avanza con hombres y mujeres
que inspiraron a otros a seguir el plan de Dios para ellos y, cómo no, para la humanidad. Moisés transmitió a Josué la misión de tomar la tierra prometida para el pueblo de Dios. Todos conocemos la historia, ¿no? Recibió Josué la misma fuerza que tenía Moisés para hacerlo, para realizar esa misión. Y también tenemos otro ejemplo, que es Elías. Está al principio del segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Se encuentra un relato precioso que nos explica cómo Elías, el profeta, Elías, símbolo del profetismo y de la referencia, que precisamente Jesús mismo compara a Juan Bautista con Elías, Elías que fue arrebatado con un carro de fuego. Y el texto es precioso. Dice, cuando el Señor está en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, cuando el Señor iba a ascender a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir a Betel. Pero Eliseo contestó, juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré. Bajaron a Betel y la comunidad de profetas, o los hijos de los profetas, también otra posible traducción, que vivía allí, salió a recibir a Eliseo y le dijo, ¿no sabes que el Señor te arrebatará hoy a tu maestro? Él respondió, ya lo sé, callaos, quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir a Jericó. Pero Eliseo contestó, juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré. Después vemos y entendemos cómo Elías fue arrebatado y Eliseo quedó como su sucesor. Al conocer Elías que pronto iba a dejar esta tierra, deseaba que su obra continuase adelante. Hay que reconocer que cualquier persona que ha sido tocada por el Señor, inspirada por el Señor a realizar la obra del Señor, lo que más anhela, no para su propia gloria, no para su propio prestigio, no para su propio beneficio, lo que anhela es que se siga la obra del Señor. Y Elías lo quiere. Y entonces elige a Eliseo como su sucesor, a un hombre que estuvo siempre con él, que siguió sus pasos, que recibió su enseñanza, que amaba al Señor Dios como lo amaba él. Y en un momento determinado, Elías le pregunta a Eliseo que le pida lo que quiera. Y este le pide una doble porción de tu espíritu. Otra traducción dice, déjame recibir 2/3 de tu espíritu. Lo que estaba diciendo Eliseo, que quiere de Elías la herencia del hijo mayor. Es una petición preciosa, hermanos y hermanas, porque está significando que Eliseo ve en Elías su padre espiritual. Ve un hombre de Dios y desea seguir sus pasos, pero animado por el mismo soplo de Dios, por el mismo Espíritu de Dios, no por otra cosa. Desea tener lo mismo que tenía Elías. Y resulta que al ser arrebatado al cielo,
Esto se confirma cuando se dice que Eliseo rasga sus vestiduras en dos partes. Podéis leer el texto es largo, es precioso, es magnífico. Y cuando Elías sale, rasga su manto en dos partes. Y de esa manera, Eliseo asume la continuidad del testimonio de su maestro, Elías. La obra del Señor, hermanos y hermanas, nunca, si es del Señor, nunca va a quedar atrás. La obra del Señor es tan extraordinariamente potente y poderosa que hace que aquella persona que ha sido elegido, como Moisés, que eligió a Josué, como en este caso Elías, que elige a Eliseo, tiene continuidad, tiene siempre un espacio donde se desarrolla poderosamente y grandemente la obra del Señor. Si es del Señor, continuará. Seguro, os lo aseguro, si es del Señor va a continuar, por los recovecos que sean, con las dificultades que puedan presentarse, como sea, pero cuando la obra es del Señor, seguirá. Y puede tener diferentes personas que han sido elegidas para su continuidad. Leer el texto, porque es precioso. Cuando Elías es arrebatado y en presencia de Eliseo, es tremendo. Fijaos, dice, mientras ellos seguían caminando, Eliseo y Elías, y hablando, un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro y caballería de Israel. Cuando dejó de verlo, rompió en dos su vestido, recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a orillas del Jordán. Golpeó entonces las aguas con el manto que le había caído a Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está? Volvió a golpear las aguas, que se partieron por la mitad, y Eliseo las atravesó. Cuando lo vieron los profetas de Jericó que estaban enfrente, exclamaron: Eliseo lleva el espíritu de Elías. ¿Veis? Eliseo heredó el espíritu de Elías, que era esa fuerza, ese poder que tenía su maestro. Entonces fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Luego les dijo: mira, entre tus servidores hay 50 valientes, deja que vayan a buscar a tu maestro, no sea que el Espíritu del Señor lo haya arrebatado y arrojado en algún monte o valle. No habían entendido nada, no habían entendido que el Espíritu del Señor había arrebatado a Elías y se lo había llevado a su presencia. ¿Os acordáis? En la transfiguración, ¿verdad?, que antes he citado, se presentó Moisés y Elías. Se equivocaban. Elías había sido arrebatado al cielo. Pero Eliseo respondió: no los mandéis. Pero le insistieron tanto que no tuvo más remedio que permitírselo. Enviaron a los 50 hombres que estuvieron buscando durante 3 días. Curioso, el simbolismo de la resurrección de Jesús. Y no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, éste le dijo: ¿no os dije que no fuerais? Os invito esta tarde, hermanos y hermanas, esta tarde-noche, a pedirle al Señor que nuestro testimonio cristiano sea tan poderoso que provoque en otros seguir a Jesús. Que el mismo Espíritu de Dios lleve a cabo su obra en nuestro alrededor.
Pidamos al Señor que nuestro testimonio, ese que podemos dar en la iglesia, ese que podemos dar en la familia, ese que podemos dar con los vecinos, con quien sea tan poderoso que arrastre a otras personas a seguir a Jesús. Y os lo aseguro que no hay mayor gozo y mayor alegría y mayor herencia que podemos transmitir a otras personas que el que te digan: yo creí por tu testimonio, yo creo en el Señor, porque en tal momento tú dijiste esto, aquello, o en tal situación actuaste de esta manera. Os pido esta noche en oración, poco osado, pero me es igual, pidámosle al Señor que ese espíritu de Elías, ese espíritu que también hubo, cómo no, en Moisés, sea el que nos impulse a dar un testimonio auténtico, de tal manera que incluso cuando no estemos ya aquí en esta tierra, se nos recuerde, no a nosotros, sino el hecho de que al hablar y al vivir las cosas del Señor, otros han seguido los caminos de salvación. Oremos esta noche, hermanos, para que nuestro testimonio sea algo transformador en las personas que nos rodean. Amén.